Hoy estamos otra vez Leopoldo y yo aquí para ver si cambiamos un poco los tonos de voz y vamos a hacer un curso media horita como siempre con idea de hacer un pequeño repaso a protésica, empezando por tibiales. Pues vamos a ver los componentes principalmente y las pinceladas de lo que es la toma de medidas y de protocolo para obtener el molde o el escaneado. ¿Vale? Y con eso pues tendremos una primera sesión y haremos otras posteriormente acerca de alineación, de cosmética, ¿vale? O de cosas similares. Vamos a compartir. ¿Vale? Muy bien. Y empezamos. Pues nada, como decía Carmen, queríamos dar un repasito a algunas cosas de protésica de miembro inferior. Bueno, como es un tema tan amplio y la idea es que tener sesiones cortas como bien sabéis, pues bueno, vamos a hacer ahora una primera parte y luego continuaremos con otros temas. Hoy principalmente lo que vamos a estar es más basados en lo que sería dentro de lo que sería el proceso general, ¿vale? Que sabéis que hay diferentes pasos. Pues primero uno en el gabinete, que es más análisis del paciente, comprender qué quiere el paciente, qué necesita. Por otra parte, explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, porque muchas veces, bueno, cuando es un paciente lógicamente nuevo, pues es un proceso desconocido y hay que explicar qué pensamos hacer, cuáles van a ser un poco los objetivos y con eso nos ayudará a tener una selección de qué tipo de prótesis vamos a hacer sobre nuestro paciente para cuando ya tenemos todo ese esquema definido, ¿vale? Pues entonces ya podemos empezar el proceso propiamente de la protesización, ¿vale? Con ya toma de medidas, moldes, escaneado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero hay una primera parte que es importante en cuanto al análisis, ver qué tipo de paciente tenemos y qué componentes, qué diseño de prótesis vamos a hacer para que sea bueno, óptimo para ese paciente que tenemos delante. ¿Vale? Lógicamente cambiará. Luego otras fases como son la fabricación, etcétera, etcétera, alineaciones, ajustes finales, cosméticas, pues lo veremos en sesiones un poco más bueno, posteriores. ¿Vale? Pues pasamos. Bueno, estos son el resto, ¿vale? Que como bien decía, iremos viéndolas en 2 o 3 sesiones, ya veremos según definamos. Vale, pues bueno, la primera parte yo creo que es fundamental para tener un éxito, para tener un buen enfoque inicial, ¿vale? Que es la entrevista inicial con el paciente. Es importante conocer al paciente, qué entorno tiene, que sepamos si pues, es una persona que vive sola, que tiene familiares, bueno, que de una manera que podremos explicarle a él y muchas veces a familiares cuál es el proceso. Y hay una cosa que es importante y es el manejo de las expectativas, ¿vale? Esto yo creo que es algo que muchas veces descuidamos, ¿vale? Pero el paciente muchas veces es la primera vez que, bueno, no sabe ni lo que es un pie protésico, ni lo que es un tubo, ni si es de acero, si es de tal. Entonces, hay que explicarle para saber lo que va a recibir y también saber cómo es el proceso, porque sabemos que el proceso no es un proceso de un día y que en un día podemos tener la prótesis, sino que vamos a tener que hacer, pues a lo mejor preparación del muñón, luego tomar encajes de chequeo, etcétera, y es algo que para que no haya frustración al fin y al cabo en el paciente, ¿vale? Que es al final esa frustración puede llevar pues a un paciente negativo, ¿vale? Y que al final nos cueste más el proceso o acabar bien la prótesis. Pues bueno, todo ese manejo de las expectativas del paciente es importante. Al mismo tiempo, vamos sabiendo qué tipo de actividades quiere hacer el paciente y eso nos va a dar un poco criterios de selección de los componentes, que ahora veremos. Ahí tenemos una primera parte que es esa de entrevista y luego otra de análisis del propio paciente, podríamos decir fisiológicamente, qué tipo de patología ha sido, por qué ha sido la amputación, cómo es el muñón, si es un muñón pues largo, corto,
Esto nos va, sabéis, muchas veces a condicionar en un momento dado bueno, pues la elección de algunos componentes, ¿vale? Porque si es un muñón muy largo, pues habrá componentes que no nos quepan, ¿vale? O si es muy corto, pues tendremos dificultades muchas veces en cómo sujetar esos componentes en la suspensión de los componentes. ¿Qué necesidades funcionales tenemos del paciente? Pues lógicamente no es lo mismo un paciente joven, traumático, que va a querer recuperar la máxima funcionalidad posible, que un paciente pues mayor, normalmente que ha sido por un tema vascular, que tiene, aparte de la patología propia, pues seguramente muchos problemas asociados, ¿vale? Que nos pueden condicionar de alguna manera a la hora de seleccionar algunos componentes. Pensar que una persona a lo mejor de 80 o 85 años que tenga dificultades manuales, pues a lo mejor hay que considerarlo a la hora de la propia colocación del liner, porque al final hay que buscar que ese paciente no tenga que depender de alguien para colocarse la prótesis, ¿vale? Y eso también es un poco la situación personal del paciente, ¿vale? Si vive con alguien, si no, los cuidados que puede tener, etcétera, etcétera. Vale, sigamos. Vale, como decía, pues la patología, la causa de la amputación. Importantísimo saber si es vascular, si es traumático, qué complicaciones ha podido tener, qué complicaciones tienen asociadas o que no tienen nada que ver con la amputación y otras complicaciones que podamos tener o prever a medio o largo plazo. Pues los pacientes vasculares sabemos que tenemos que tener una precaución especial, ¿vale? A la hora de proteger impactos, de proteger problemas de circulación, etcétera, ¿vale? Y esto son cosas que se pueden prevenir. Cuando hacemos el análisis del muñón, ¿qué vamos a ver? Pues un estado general, luego ver cómo es la musculatura, qué estabilidad tiene, si hay cicatrices o invaginaciones que nos puedan dificultar de alguna manera el contacto dentro del encaje rígido, si tenemos zonas óseas prominentes que también nos pueden dar problemas a la hora de rozaduras, etcétera, y que pueda que tengamos que proteger a la hora del diseño del encaje rígido. Problemas de hipersensibilidad que son bastante frecuentes, ¿vale? Y también pues tendremos que pensar, porque al final eso nos va a ocasionar seguro problemas de adaptación y el miembro fantasma, que al final es una situación que no todos los pacientes tienen y que todos no lo sienten de la misma manera. Hay pacientes que les es muy molesto, aunque no tengan mucho dolor, y hay otros que prácticamente no lo notan. Bueno, es algo que hay que manejar, que ver o explicar al paciente que es algo que puede estar ahí y se quede puede ahí, y luego ya ver si a nivel del médico pues le manda también algún tipo de tratamiento, ¿vale? Para poder aliviar dentro de lo que cabe el miembro fantasma. ¿Vale? En cuanto a las necesidades funcionales que decíamos, ¿vale? Pues lo que decíamos, manejo de las expectativas, ¿vale? De marcar un programa con un timing para decir, oye, vamos a hacer esto la primera semana, la segunda no vamos a empezar ya queriendo correr, sino que vamos a empezar primero que se ponga de pie, que pueda deambular, que el encaje vaya bien, o sea, que tendremos un encaje de chequeo. Toda esta programación que hay que ir explicando al paciente y que lo sepa ya desde el inicio es importante, lógicamente con sus variaciones, pero es importante. Si el paciente cree que en 3 semanas va a tener una prótesis acabada, pues cuando llegue la 4ª semana y la realidad del chequeo del tal no la tenga, tendrá frustración. Y entonces ya nos mirará con desconfianza muchas veces o, bueno, no tendrá la seguridad de si estamos haciendo bien las cosas o no. Si ya nos anticipamos a esos posibles problemas que son reales y que sabemos que no vamos a hacer la prótesis en 3 semanas, pues mucho mejor, ¿vale? El estado general, no solo lo que decía, no solo el estado del muñón, es importante saber si el paciente tiene una buena capacidad cognitiva. Si el paciente no puede entender bien cómo funciona su prótesis, pues seguro que vamos a tener problemas en la funcionalidad, en el uso, ¿vale? Si tenemos problemas de capacidad manual, pues lo mismo. Si tenemos otras dificultades a nivel de movilidad, de otras extremidades, por ejemplo, en pacientes traumáticos hay muchas veces que tenemos
un miembro amputado y en la otra hemos tenido algún tipo de fractura, etcétera, que nos puede condicionar, ¿vale? Porque va a tener limitado el otro miembro. Todas esas cosas son aspectos que vamos a tener que tener en cuenta. Bueno, esto también es importante, la situación personal. ¿Por qué? Porque al final son los retos que tenemos que conseguir salvar. Si el paciente trabaja, qué tipo de trabajo tiene, qué ocio le gusta, si vive en un piso o vive en el campo, si vive en la ciudad o es un terreno más montañoso o con más pendiente. Todo esto al final va a condicionar qué tipo de prótesis tenemos que buscar y qué tipo de actividades va a hacer el paciente, ¿vale? Por ejemplo, la situación del campo es importante, o el que vive en una situación, en un terreno con muchas rampas, que puede ser la ciudad, pero con muchas rampas también va a condicionar mucho el confort a la hora del uso de la prótesis. ¿Vale? Bueno, y hay un último aspecto que viene también condicionado con la actividad, que es al final, como sabéis muchos, ¿vale? Pues hay un sistema para categorizar a los pacientes, ¿vale? Que es el sistema K, ¿vale? El nivel de actividad. Y esto lo que nos da al final es una idea, bueno, con una palabra, K1, K2, nos da la idea de qué tipo de paciente tenemos delante sin tener que explicar todos los detalles de ese paciente, ¿no? Entre nosotros. Entonces, pues bueno, como sabéis, pues el K1, bueno, el K0 es el que no se puede protetizar, pero ese para este tema no nos importa, ¿vale? El K1 es el paciente que camina, pero que va a estar pues siempre en espacios cerrados, muy controlados, muy planos, bueno, que lo que va a hacer principalmente es deambular en el hogar, levantarse de la cama, ir al aseo, ir al comedor, pero va a estar mucho tiempo sentado, ¿vale? En la mayoría del tiempo. Pero esos pequeños desplazamientos le ayudan, pues, a tener independencia, a también un poco de ejercicio, ¿vale? El no estar todo el día sentado, etcétera, ¿vale? Pero posiblemente si se va a ir a un sitio que está muy lejos, a nivel de, oye, va a ir a un bar que está a 1 kilómetro, no va a ir andando. Posiblemente vaya en silla de ruedas, pero otra vez, cuando llega al establecimiento, al bar, pues por allí, si quiere ir al baño, pues irá con su pierna deambulando sin ningún problema, ¿vale? Con lo que le damos una cierta funcionalidad, pero muy controlada. K2, pues ya es un paciente que puede caminar más a nivel de comunidad, podemos decir, en espacios abiertos, pero espacios controlados, podríamos decir, ¿vale? Que no tengan grandes cambios de terreno, que no tengan, bueno, pues con ciertas limitaciones, que tiene que saber que tiene que ir por sitios más o menos planos, que no tenga grandes dificultades, que los terrenos no sean irregulares, etcétera, ¿vale? Principalmente lo que decía, pues muy a nivel de la comunidad, de decir, bueno, pues puede ir a comprar el pan, normalmente no tienen cambios importantes de velocidad, sino que casi siempre van más o menos a una velocidad muy constante. Son pacientes que tienen seguridad en zonas controladas, pero que no tienen ciertas limitaciones en algunos espacios. K3 ya es un paciente que puede hacer prácticamente cualquier cosa a nivel de comunidad, de terrenos irregulares, no le importa si anda mucho durante el día, que tiene cambios de velocidad, o sea, hay veces que va paseando y va despacio, pero si en un momento dado quiere ir más rápido, pues va a tener esos cambios de velocidad. Bueno, un paciente, podemos decir, como casi todas las personas, ¿vale? Sin tener una actividad especial, ¿vale? Que ya sería la categoría K4, que son aquellos que, aparte de hacer prácticamente cualquier cosa, tienen alguna necesidad especial. Ya puede ser porque hacen la práctica deportiva, porque por la zona donde viven tienen grandes impactos, por terrenos irregulares saltan mucho o levantan peso. Bueno, cualquier prótesis, y no solamente quiere decir deportivo, ¿vale? Que siempre lo asociamos a deporte, pero puede ser una persona que trabaje, un obrero de la construcción, ¿vale? Y que en un momento dado carga un saco de 20 kilos, ¿vale? Eso es un requerimiento especial que tiene la prótesis y que tendremos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los componentes, ¿vale? Bueno, una nomenclatura básica, pero que también es importante, ¿vale? Cuando hablamos de prótesis siempre tenemos el AK
de above knee, que es por encima de rodilla o femoral, ¿vale? BK, below knee, por debajo de rodilla o tibia, ¿vale? Por saber los niveles. Y luego dos tipos de construcción, exoesquelética o endosquelética. Como un poco dice su nombre, pues exoesquelética, la estructura va por fuera, por el exterior, ¿vale? Que es poco habitual en miembro inferior, es más habitual en miembro superior, ¿vale? Porque da más ligereza, bueno, tiene unos soportes, pero también tiene unas limitaciones más de resistencia mecánica y por eso se utiliza más la endoesquelética, como dice el nombre, la estructura o la descarga del peso va a ir por dentro, ¿vale? Por esos tubos que ahora veremos. Y bueno, puede que sea un poco más pesado, pero realmente nos va a dar muchas mayores prestaciones a nivel de carga, de resistencia mecánica. Vale, y luego tenemos pues una serie de componentes, ¿vale? Que estos son comunes, pues siempre lo que está en contacto con el muñón del paciente es el encaje, ¿vale? Luego tenemos, y aquí lo que nos va a ser importante es la suspensión. Al final el encaje lo que nos va a garantizar es que haya una buena sujeción y un buen apoyo del paciente, ¿vale? Si el encaje va mal, da igual, la prótesis segura no va a funcionar bien porque vamos a tener disconfort y probablemente poca estabilidad y un déficit de suspensión, con lo que habrá disconfort en el paciente. Y luego tenemos una serie de adaptadores, ¿vale? Lógicamente que van a llegar desde el muñón hasta el pie. En el caso de los tibiales, pues va a ser prácticamente un tubo con unos adaptadores, que ahora veremos un poquito más en detalle. Pues ya cuando subimos a niveles superiores, pues ya suele haber rodillas, otros adaptadores, etcétera, para conseguir una buena carga del peso del paciente con una buena estabilidad, ¿vale? Pero son sistemas modulares que ahora veremos luego un poquito más en detalle, que nos van a ayudar a hacer el montaje de una manera fácil. ¿Cuáles son los criterios de selección? Bueno, algunos ya los he comentado. El nivel de actividad, esto es importante. Claro, depende de la actividad, vamos a buscar unos requerimientos en los componentes. El peso del paciente, que también es importante. No es lo mismo que sea un niño que sea un paciente de 130 o 140 kilos, ¿vale? Eso nos va a condicionar, porque hay materiales, lógicamente, que tienen diferentes resistencias. El muñón, si no es lo mismo, como decía antes, si es largo, pues nos va a condicionar el espacio. Si es corto, pues nos va a crear otros problemas. Y principal, un aspecto muy importante, especialmente en tibial, es el espacio, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener que tener, lógicamente, un pie, que veremos que hay diferentes alturas y eso, pues depende del espacio, podremos tener limitaciones de este tipo. El tipo de encaje y el tipo de suspensión, ¿vale? El tipo de suspensión es importante porque es otro componente que hay que poner. En muñones que tengamos un déficit de espacio, pues a lo mejor nos puede condicionar en un momento dado que queramos elegir uno u otro sistema de suspensión y por lo tanto podamos utilizar un tipo u otro de encaje, ¿vale? Que al final esto. Pero todos estos componentes y con la información que hemos sacado en esa entrevista con el paciente nos da una selección de componentes y también una selección de los materiales de los componentes, que esto también es importante. Vale, en cuanto a los componentes de conexión, tubos, adaptadores, todo esto, ¿vale? Hay tres materiales que se utilizan habitualmente, ¿vale? El acero inoxidable, aluminio y titanio, ¿vale? Rápidamente, todos los tres cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El acero es muy resistente, ¿vale? Tiene una buena capacidad de resistencia. Bueno, es un poco pesado, ¿vale? Pero es muy económico, ¿vale? Y esto es algo que hay que considerar porque muchas veces si viene del catálogo de prestaciones tenemos una limitación económica de la que no hemos hablado, pero que también sabemos que está ahí siempre, ¿vale? Y luego cuando hablamos de los pies también hablaremos un poco de esto. Luego tenemos el aluminio, que es muy ligero, ¿vale? De resistencia no tiene mucha, pero bueno, cada vez hay materiales de aluminio mejores, ¿vale? Pero, bueno, de precio es un nivel medio. Y luego tenemos el titanio, que tiene una buena resistencia mecánica, ¿vale? Es muy ligero, ¿vale? Pero el precio es más elevado. Entonces, ahí ya un poco depende de las necesidades que tengamos, de lo que nos podamos gastar, digamos, en los componentes, etcétera, pues vamos jugando uno a otro. Tradicionalmente, el acero ha sido un poco el estándar, ¿vale?
El titanio, pues cuando hay alguien más de requerimiento mecánico, que queremos pues, algo más de actividad. Y el aluminio se ha utilizado mucho, pues, paciente geriátrico o infantil, ¿vale? Porque también los niños tampoco es interesante ponerle una prótesis y que sea muy pesado, ¿vale? Bueno, componentes hay miles, ¿vale? O sea, todos los que queramos, de todos los materiales, etcétera. Pero al final es pensar que es una composición que tenemos que hacer. Aquí hay como una tabla, ¿vale? En la que tenemos liners, ¿vale? Que es lo que primero va a estar en contacto. Luego sistemas de anclaje y de suspensión, ¿vale? Que pues ahora veremos algunos de ellos. Y a partir de ahí, que ya tenemos el contacto con el muñón, con el encaje rígido, pues una serie de componentes que nos hacen llegar a los pies, ¿vale? Lo normal, pues un adaptador de un tubo, ¿vale? Pero para ciertos pacientes que esto, pues tenemos adaptadores más pequeños, más grandes, que nos permiten rotación, no rotación. Bueno, un campo muy importante de componentes para solucionar problemas que nos pueden surgir en cada uno de esos de los pacientes que tenemos delante, porque cada paciente va a ser un pequeño mundo. Pero es cierto que cada técnico solemos tener un kit básico, ¿vale? Que es pues un kit básico para geriátrico y un kit básico para alguien un poco más activo. Y a partir de ahí ya ver un poco las adaptaciones que tenemos que hacer dependiendo del paciente que tenemos delante. Los liners, no voy a entrar en este, ¿vale? Si recordáis, no sé si todos, pero ya se hizo dos realmente, se hicieron dos charlitas de estas de liners y cuidado del muñón, ¿vale? Una primera en la primera zona de la pandemia y otra de actualización ahora en septiembre, ¿vale? Están colgados en YouTube, ¿vale? Mirarlo porque ahí se explica perfectamente por qué gel, por qué silicona, qué otras opciones tenemos en cuanto a protección del muñón, etc. Yo creo que es una charla interesante, pero bueno, sí que sepáis que hay gel y hay silicona y cada una nos da unos beneficios, ¿vale? Gel, más confort, menos memoria, menos durabilidad, pero al paciente le va a dar más confort, más adecuado para paciente geriátrico, ¿vale? O de menor actividad. Silicona, más control, más memoria, más durabilidad, normalmente para paciente más activo, ¿vale? Pero como os decía, me referencio, ¿no? Me remito mejor a la charla que está colgada en internet, en YouTube. Sistemas de suspensión. Esto sí que hay un mundo bastante importante, ¿vale? Podremos decir que hay así como tres grandes, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Uno es con pin, que ahora veremos un poquito, ¿vale? Que hay dos tipos, estriado y cremallera, que al final es un tornillo, un vástago, que va a ir alojado en un mecanismo, ¿vale? Y ese mecanismo lo que hace es sujetar el tornillo o el vástago, con lo que nos da la seguridad de que la prótesis no se va a caer, ¿vale? Siendo distal, ¿vale? Esa sujeción. Luego tenemos sistemas de vacío, que pueden ser o sistemas tradicionales, que son válvulas en las que cuando el paciente mete el muñón expulsa el aire y ya está. Y hay sistemas de vacío activo, ¿vale? Que son bombas de vacío que lo que van a hacer es sacar el aire de alguna manera, de una manera voluntaria, ¿vale? Con un sistema electrónico, etcétera, que en este caso es como el sistema LimbLogic. ¿Vale? El sistema de vacío pues son sistemas bastante fiables, bastante seguros, ¿vale? Pero para ciertos pacientes, muchas veces geriátricos y tal, el paciente no tiene la confianza, no tiene la seguridad si el vacío se está haciendo bien. Y hay veces que no se sienten seguros. Luego hay un sistema que es el lanyard, que es el cordón, ¿vale? Que ahora veremos, que es un sistema pues que nos da una facilidad de colocación para algunos pacientes que tienen más problemas manual, que tienen problemas en la orientación del pin en el alojamiento para la sujeción, ¿vale? Y el cordón nos va a permitir dirigirlo. Y un sistema que muchos a lo mejor no conocéis, pero que también es bastante interesante, es el sistema magnético. Esto es un imán que lo que hace es actuar también de bloqueo y desbloqueo, pero no por un sistema mecánico, sino por un sistema magnético, ¿vale? Un sistema muy efectivo y bastante cómodo para muchos pacientes. Tampoco necesita esa actitud de colocación del pin, ¿vale? Es un sistema muy seguro, ¿vale? Bastante
pero no es muy conocido, ¿vale? Pero si queréis más información, por favor, pedidnos. Luego hay sistemas que no son propiamente de suspensión, pero que también nos van a dar mucho juego y mucha ayuda a la hora de solucionar problemas de los pacientes, y es los sistemas BOA, ¿vale? Que son sistemas de cambio de volumen, ¿vale? Con esos paneles que tenemos podemos conseguir una mejor sujeción, un mejor control de la rotación, un ajuste a los cambios de volumen en pacientes que tienen muchos cambios de volumen pues según la actividad. Bueno, son sistemas que para pacientes peculiares, ¿vale? O que tienen alguna dificultad a nivel de cambio de volumen, de querer más control en algunas actividades, son sistemas que funcionan muy bien, ¿vale? Normalmente haremos algún monográfico, ¿no? Sí, también de BOA en las próximas semanas, ¿vale? Con lo que ahora cuando veamos un poco todos los componentes, de esto. Pies es un mundo, ¿vale? Hay muchísimos, sí que sepáis que pues, normalmente hay que categorizar digamos, en 2 o 3 tipos, ¿vale? Los más tradicionales para paciente geriátrico, los SACH o los pies articulados, ¿vale? Que son pies muy seguros, muy económicos. En este caso, pues bueno, aquí tenemos unos de Willowwood, ¿vale? Que no es el pie SACH clásico, sino que es una evolución más moderna y nos va a dar una mejor resistencia en puntera, una mejor amortiguación en talón, ¿vale? Son pies un poquito más que siendo económicos, pero nos dan un poquito más de juego que el típico pie SACH de taco de toda la vida, ¿vale? También con pirámide de titanio, el single axis por lo mismo, que vamos a tener esa estope anterior-posterior para que tengamos un poco de movilidad a nivel de articulación de tobillo, ¿vale? Esto le da seguridad en el apoyo al paciente. Y bueno, estos 2 pies para pacientes K1, K2 son 2 pies muy adecuados porque lo que buscamos es seguridad, estabilidad y que sean económicos, ¿vale? Porque estos son normalmente pacientes que tampoco se quieren gastar. Si ya pasamos a los siguientes, ¿vale? Tenemos el pie Quantum o el Aeris, ¿vale? Ya son pies más dinámicos para pacientes K2, K3 en un momento dado, que lo que busquen es ya una devolución de energía, bueno, más confort en la deambulación, que el paciente tenga cierto ahorro de energía, ¿vale? También porque anda bastante, entonces vamos a buscar. Pero, bueno, pues el Quantum, por ejemplo, es un pie muy bajito de perfil, que nos va a dar mucho espacio, o sea, para muñones largos es una solución muy válida. Luego ya solemos tener los pies en J, que ya tienen diferentes alturas, y eso nos puede condicionar en algún momento la posibilidad de colocarlo, ¿vale? Pero son pies que ya empiezan a ser activos, que devuelven energía, ¿vale? Pero no son para pacientes muy, muy activos, sino estamos hablando de un paciente K2, K3 bajo, ¿vale? Y luego pies hasta lo que queráis, ¿vale? Hay multitud de pacientes y podemos tener pues, de los impulsos que son también muy bajos de perfil, ¿vale? Y nos dan una buena respuesta para cualquier actividad del paciente, a un pie tan especial como es la familia RAS, ¿vale? Que tenemos 200.000 versiones bajas, cortas, con sistema de vacío, con amortiguador, pero son pies para pacientes con muchísima actividad que quieren no tener límites, que lo que quieren es que el pie les siga a donde vayan, que se pueden mojar también. Bueno, esto ya es... desgraciadamente no nos gustaría, pero al final el factor principal de selección de un pie es el tema económico, ¿vale? Pero sí que hay que conocer que existen todas las alternativas, ¿vale? Bueno, y ya pasando volviendo otra vez aquí, vamos a ver 4 o 5 componentes y algunas ventajas que nos puede ofrecer cada uno de ellos. Vale, pensar que a la hora de tener una prótesis, ¿vale? Como hemos dicho, tenemos unos componentes que nos van a dar pues, la opción de unión entre cada uno de ellos. Entonces tenemos, por una parte, este es el sistema piramidal, que me imagino que todos conoceréis, pero que más o menos se vea bien. ¿Vale? Y al final, ¿qué es? Una pirámide invertida, ¿vale? Que nos va a dar la opción sobre un adaptador, un receptor
hembra que nos va a dar la posibilidad de jugar, tanto en flexo-extensión como medio lateral. Y esto al final nos da la capacidad de hacer una adaptación, digamos, fina, ¿vale?, sobre cómo carga el paciente, ¿vale? Porque si hay pacientes que cargan más aquí, pues a lo mejor tenemos que desplazar un poco para que la línea de carga no se desplace, ¿vale?, y que vaya estable y seguro. Este sistema lo que nos da la versatilidad es de poder jugar y hacer un primer montaje en taller, pero luego una mejor adaptación sobre el paciente, ¿vale?, de varias cosas. Una, lo he dicho, a este nivel, y otro de muchos otros niveles, como puede ser pues con el tubo, ¿vale? También nos da la versatilidad de la rotación del pie, ¿vale? No todos andamos con el pie recto, sino que cada uno tenemos un poco de rotación. Y estas adaptaciones que tenemos que hacer sobre el paciente, si tuviéramos que hacerlas exactas en el taller sería muy complicado, ¿vale? Porque incluso durante la deambulación el paciente va a cambiar estas cosas, ¿vale? Entonces nos va a dar versatilidad. Este sistema piramidal, otro sistema que también nos ayuda es el sistema para la unión de los elementos, es el sistema de 4 agujeros, que es otro sistema estandarizado que tenemos prácticamente todos. Al final es para unir muchas veces la parte distal del encaje con el resto de la estructura y salida piramidal, pues tenemos componentes que llaman de 4 agujeros, ¿vale?, con la idea de poder conseguir esta conexión. Esto yo creo que casi todos lo conoceríamos. ¿Tipos de pie? Lo que decía, el SATS, el articulado, este es el impulse, el RAS. Bueno, tenemos gran variedad. Yo creo que un factor importante es el espacio que tenemos, ¿vale? El saber bien o pensar desde el principio que tengamos 20 centímetros, tenemos 18, porque eso nos puede condicionar a la hora de seleccionar el pie con el sistema de bloqueo, porque hay que pensar en toda la construcción del encaje. En cuanto a sistemas de bloqueo, que yo creo que también es interesante, el sistema tradicional, que es el del pie estriado, ¿vale?, que es a este nivel, ¿vale?, que nada, el paciente cuando mete se queda ya fijo, entonces tiene seguridad de que no se va a escapar el pin, cuando aprieta se libera. Y el otro sistema PIN que existe es el de cremallera, que en este caso lo que pasa es que el paciente mete el PIN y una vez metido, en vez de apretar, lo que hace es traccionar, ¿vale?, y va empujándolo con la garantía de que va a llegar al fondo, ¿vale?, que hay algunos pacientes que tienen más problemas a ese nivel. El sistema de grabación es más difícil de ver, ¿vale?, pero el que sí que es bastante cómodo es el sistema que os decía delante de cordón, ¿vale? Esto se atornilla en el liner, entonces lo que hace el paciente es, ya teniendo aquí el liner, con el sistema BOA, lo que va haciendo es traccionando. ¿Qué ventaja tiene esto? De que una vez dentro va a ir guiado, ¿vale?, va guiado al fondo, con lo que para esos pacientes que decía anteriormente, que tienen dificultad en orientar el PIN por la forma del muñón, por su sensibilidad, pues esta es una solución muy válida, muy efectiva, ¿vale?, y que el paciente realmente siempre va a saber que llega hasta la parte fina, ¿vale? Y bueno, un poco como visión. Otra ventaja de, por ejemplo, este tipo de adaptadores, ¿vale?, de sistemas de bloqueo, que llevan la pirámide, la rosca, ¿vale?, para colocar en el encaje rígido, es que nos da la versatilidad del sistema piramidal, del sistema lógicamente de suspensión, pero también nos permite rotación en un momento dado, ¿vale? Y esto en algunos pacientes, en pacientes largos que a lo mejor no nos cabe un tubo, sino que nos cabe un adaptador doble, pues puede ser una solución interesante. Y bueno, por esta parte hemos visto una pequeña visión de esto y ahora vamos a ver un poquito la parte de, bueno, ya hemos seleccionado los componentes, ya sabemos un poco el tipo de estructura, vamos ya a empezar a trabajar en la primera fase con el paciente. Y ahí os dejo. Bueno, realmente lo que vamos a hacer es pegar un repaso de 5 minutos, porque si no se nos va a ir, y haremos otro curso
en el que veamos un poco algunas tomas de medidas con los ajustes de los encajes de chequeo, por ejemplo, ¿vale? Para que tengáis un poco claro cuando os llega un chequeo qué es lo que hay que revisar con el paciente, de alineaciones y de acabados. Bueno, al final, cuando empezamos a trabajar, os habéis fijado que en la parte inicial que Leopoldo os está explicando, hay un trabajo con el paciente que al final lo que tenemos que analizar es qué es lo que está buscando. Cuando nosotros ya hemos decidido lo que está buscando, hacia quien va a fabricar, seáis vosotros o sea una central de fabricación, tenéis que decirle qué es lo que se ha decidido poner. Al principio, bueno, pues todos trabajaréis con protocolos, tenemos que tener archivado todo lo que se le pone a un paciente por normativa. Y una buena forma de trabajar es tener un protocolo de actuación, ¿vale? Y así nos sirve también para trabajar con los PNTs. Al final necesitamos procedimientos de trabajo que tenemos que legalmente tener guardados. Bueno, pues este es el protocolo nuestro de CentralFab. Podéis hacer vosotros vuestro protocolo para archivar en vuestros archivos, valga la redundancia. Pero lo que queremos aquí nosotros es que nos digáis qué es lo que nos mandáis y qué es lo que queréis. Nosotros podemos trabajar desde un molde de escayola o de fibra, molde tomado a la forma tradicional. Podemos trabajar también con ficheros escaneados en 3D. ¿Vale? Haremos ese curso que os digo para poderlo hacer un poquito más en concreto. Con eso nos decís qué es lo que nos enviáis para hacer la rectificación correspondiente y lo que tenemos que decidir es si le vamos a poner un sistema de vacío, le vamos a poner un sistema de boas, le vamos a poner un sistema con encaje blando primero y luego encaje duro. ¿Vale? Esas decisiones las habréis tomado cuando estéis analizando al paciente. Hay pacientes que necesitan el liner y ya está, es lo normal, es el 80% de los casos ahora mismo, pero tendremos que decidir el sistema de bloqueo. Bueno, pues todo eso es lo que vamos a ir rellenando en este protocolo, ¿vale? En el que ponemos qué tipo de encaje le vamos a hacer. Normalmente vamos a partir de un encaje de chequeo inicial y luego un encaje definitivo. El sistema de suspensión de válvulas, si fuera de vacío, de bloqueo, ¿vale? Dependiendo del tipo de sistema que utilicemos, pues tendremos que colocar uno u otro y luego las opciones de acabado. Esto yo creo que haremos un pequeño curso en el que podemos revisar todas las opciones. Y luego nos queda una parte que es la selección de componentes, ¿vale? Que si las ponemos aquí, pues tendremos relacionado todos los datos del paciente, medidas incluidas con los componentes que le hemos colocado y tendremos referencia de qué es lo que se le ha puesto exactamente con las medidas correspondientes. Y aquí un poco ordenado para que no nos dejemos nada. El sistema de suspensión elegido, la garra, plataforma, tubos, pies, hasta la parte final incluso de la cosmética. ¿Vale? ¿Qué es lo importante en las medidas? ¿Vale? Pues marcar el lado amputado, sobre todo si lo mandáis a un tercero a que os haga el trabajo, porque obviamente muchas veces en un muñón tibial suele verse, pero muchas veces no se identifica perfectamente si es derecho o izquierdo, ¿vale? Es importante. Luego que las medidas se deben de tomar siempre con liner si el paciente lleva liner. Es decir, no valen las medidas de un paciente sin liner y luego le colocamos un liner, el espacio del liner y la morfología del muñón va a cambiar porque el liner lo que hace es una protección por encima, una compactación de tejidos y se modifican muchas cosas. Entonces, siempre que se hace una prótesis con liner, el liner que va a llevar tiene que ir. Incluso si cambiamos de liner, la morfología no va a ser igual, ¿vale? Lo vimos en su día también, Leopoldo lo estuvo explicando cuando vimos el tema de el cuidado del muñón y las selecciones a con liner. El peso, ya hemos visto que es un punto importante porque el peso, muchas veces los componentes están limitados con ese peso del paciente y el peso va a venir en relación con lo que pesa la prótesis, lógicamente, y el número del pie. ¿Vale? Esto para la selección a veces es que es muy importante y parece una tontería, pero el paciente puede tener unos centímetros de pie, pero llevar un calzado de un número diferente. ¿Vale? Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es que el pie protésico tiene que caberle en el zapato que lleva el paciente, ¿vale? Y no ser una cosa desproporcionada. Puede ser que lleve un pie más pequeño que el de su zapato, ¿vale? Porque tiene una diferencia de distancia. Y si ponemos exactamente el mismo pie, pues puede que no quepa en el zapato que lleva, ¿vale? O que sea excesivamente largo y la palanca que haga sea muy grande, ¿vale? Entonces, por eso os pedimos siempre el número de pie y centímetros del pie, porque entonces hacemos una selección apropiada del pie.
¿Vale? Y luego tenemos una serie de medidas del lado amputado y una serie de medidas del lado sano, lógicamente porque tenemos que llevar la construcción de la prótesis para que se queden las dos piernas al mismo nivel. Y estas medidas también nos van a servir para confeccionar la cosmética y dejar una anatomía del paciente similar en el lado protésico al que tiene en el lado sano. ¿Vale? Dos pinceladas. Podemos tomar el molde a nivel tipo tradicional, ¿vale? Con un molde de escayola en el que marcaríamos los puntos importantes y haremos un curso sobre esto porque yo creo que podemos detenernos un poquito más. Tomar una serie de medidas en las que vamos a tener la importancia de que son zonas dolorosas, zonas de presión, zonas que tenemos que liberar o no. Con eso tomamos escayola o fibra. Nosotros ya somos unos defensores de que se vaya a la ortopedia evolucionando. Cada vez se toman menos moldes de escayola, se toman en fibra y ya la imagen es un poco diferente, pero el sistema de palpar el muñón del paciente, pues hay que hacerlo de todas formas para saber cómo está ese tendón rotuliano, cómo tiene los flexores de prominentes, de no prominentes, si hay alguna zona dolorosa, si hay alguna zona que tenemos que liberar, porque en la deambulación va a ser importante, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. La segunda alternativa, y la veremos también, será hacer esto mismo de análisis del paciente, porque lo vamos a tener que hacer igual, pero haciendo la toma del molde en 3D, en digital. Ventajas, no hay que enviar el molde físicamente a ningún sitio, se escanea con todos los datos y eso se puede enviar. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues colocar al paciente de una forma similar a como cuando tomamos el molde. Lo único es que hacemos el escaneado en un movimiento circular y obtenemos esto en pantalla. Ventaja, que no nos manchamos, ¿vale? Es de las principales. Pero bueno, trabajaremos de una misma forma, con las mismas técnicas. Al final se trabaja igual, es cambiar el sistema de trabajo. Y bueno, con eso yo creo que lo que queríamos era hacer la segunda parte. Hicimos una primera de cuidar el muñón, selección de liner y demás. Hemos visto hoy cómo analizar un poco al paciente para poder seleccionar la mejor prótesis o los mejores componentes adecuados a lo que el paciente requiere. Y os damos una pincelada de la parte inicial del trabajo para saber cómo vamos a empezar a trabajar y poder y poder empezar a preparar la prótesis. ¿Vale? A ver si hay alguna preguntita, si no, yo creo que sí. Hoy nos estábamos pasando un poco. No veo la toma de medidas para el encaje de cambio volumétrico. A ver, el sistema BOA de cambio de volumen que ha comentado Leopoldo es un sistema en el que se trabaja sobre el propio encaje del paciente. Lo que hacemos es poner una serie de paneles en el que podemos modificar o presionar ligeramente en algunas zonas y conseguir un cambio de volumen en el muñón. Haremos un curso específico de los sistemas BOA de ajuste y de adaptación. De todas formas, en la página web creo que hay un sistema de suspensión y pasaremos los enlaces también para los sistemas de cambio de volumen que tenemos también grabados algunos vídeos. Y ya os digo, ahora programaremos el mes de octubre y de noviembre los cursos correspondientes y volveremos a hacer algunas sesiones más, ¿vale? De protésica, de ortésica y de lo que se nos vaya ocurriendo. Y bueno. Hoy nos hemos pasado un poco, pero bueno, también porque el tema es más largo de lo que parece y por eso vamos a hacerlo en diferentes etapas, ¿vale? O en diferentes sesiones, porque yo creo que este es el límite que tenemos que hacer. Bueno, que paséis buen día. Ya os seguiremos informando de los siguientes, que ahora ya programamos todo septiembre y ya está terminado. Y ahora programaremos octubre y no sé si noviembre directamente y os lo informaremos. Como sabéis, los colgamos en la web, ¿vale? En la zona de noticias para que tengáis información, aunque seguro que os enviaremos también algún mail y tal. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo y que paséis buen día. Hasta luego.